Ven y únete a la civilización del amor. En el centro misionero, junto al Señor. Cantamos con fervor y gran devoción para alabar a Dios con el corazón. En el centro misionero. Bendiciones, mis hermanos, bienvenidos a otra edición maravillosa de este podcast, Haz tu voluntad. Como siempre, contamos con la presencia de nuestra pastora Neilui, con nuestra querida compañera Rubí Chávez. Y bueno, hoy traemos un tema que creo que nos incumbe a todos, o que todos en algún momento hemos sufrido, que es la adolescencia sin Dios. Pastora, los adolescentes con ese conjunto de hormonas revueltas y rebeldías. Hormonas revueltas. ¿Cómo considera que necesitan de Dios un joven? Bueno, todos en realidad necesitamos de Dios, sean Amén. jóvenes, adolescentes, niños, adultos. Grandes, pequeños. Todos, sobre todo los adolescentes, necesitan ser comprendidos y comprender quién es Dios. Entonces, cuando somos en esa etapa, estamos, como bien dijiste, las hormonas revueltas, los pensamientos revueltos, creemos que lo sabemos todo, Pero que tenemos razón en todo. A todos pasamos por ahí. Sí, obvio. A todos vivimos Eso es esa obvio. etapa. En la adolescencia es cuando nos estamos dando cuenta que estamos creciendo, que estamos dejando la etapa de niñez. Y ese crecimiento nos asusta a tal punto realmente que es donde nuestra mente se desequilibra y comenzamos con todas esas emociones frustradas, agobiantes, que ocasionan esa rebeldía. De acuerdo. Sí que el adolescente necesita entender que solamente Dios es la fuente de la existencia humana. Déjame explicarte esto. Ok. Cuando en la adolescencia entendemos que Él es la fuente, entonces automáticamente todas nuestras emociones, toda nuestra euforia hormonal, la llevamos a Dios. Ahora, es difícil que un adolescente entienda Claro. eso porque todavía no tiene el nivel de madurez para entenderlo. Ahí es donde actuamos los padres, los pastores, los maestros, los líderes de jóvenes, tratando de llevar a esos muchachos a ese entendimiento sin que sea una frustración severa de aprendizaje. De acuerdo, o sea, consideramos que sería como una disciplina, pero a un nivel de entendimiento empático. Exacto. Para que ellos entiendan que no es Sí. una represión constante, sino que es una exhortación o una enseñanza, por así Al avance. decirlo. Yo me quedo ahorita como que así, viéndolo a los dos, porque directamente pastor era como que, está diciendo lo que me pasaba. Wow. Y es como que aún me siento como que si ayer fue mi adolescencia, ¿eh? Sí, ahora también es difícil para los padres que tenemos o hemos tenido hijos adolescentes, porque nuestra fe nos infunde a ayudarles a ellos también tener fe. Entonces es frustrante, yo pasé por ahí, es frustrante el hecho de que tú quieras encaminarlos en la misma fe que tú, en la misma enseñanza que tú, en el mismo consejo que tú, y que ellos No tal queramos. vez vean otra línea, otra vértebra. Entonces nos frustramos como padres porque Claro. no sabemos cómo hacerlo y queremos que ellos sean salvos, queremos que ellos conozcan a Cristo, que infundan su vida en Cristo. Entonces, hay varias líneas de enseñanza, tanto para Claro. padres Sí. como para Exacto. hijos. Yo tengo testimonio acerca de ello, ¿no? Yo con mi hija, ahora bueno, mi hija ya es una mujer adulta independizada y yo le dije, lárgate de casa si no quieres de Cristo. Bueno, yo no aguanto aquí pari, Ya, así que ya, así fuera, que se acabó. fuera. Entonces, pero sí ha sido frustrante en algún momento de mi vida en el sentido de, wow, yo quiero que mi hija esté en la misma alineación. Claro. Como padres no podemos hacer eso, yo entendí. No podemos hacer que nuestros hijos estén en la misma alineación. Tenemos que enseñarle que yo estoy alineada con la fe, que le puedo enseñar a alinearse con la fe, pero que es decisión de él o de ella ese alineamiento. Ese alineamiento, Es claro. una decisión particular de cada uno. Claro. También existe el error de, no, pues como son hijos de cristianos, son hijos de pastores, son hijos de... Sí, tienen que seguir, estar alineados. claro. No, Ya. cada ser humano trae su propio proceso en Dios, ¿verdad? Y es difícil entender como padre que ellos tienen su propio proceso, Claro. su propio testimonio, su propio impacto, igual tienen que pasar por ahí para hacer de impacto después. Es difícil de entenderlo y es doloroso también. Pastora, y es impactante saber cómo uno, siendo hijo de pastor o siendo hijo de algún líder de la iglesia, tiene como unos
focos ahí puestos en que la gente está viéndole a uno y eso es difícil. Porque igual en un momento era como que ya no decían Rubí, sino que decían, la hija de la hermana Paula ya semidesnuda. Madre mía. Sí, es que ese es un error que cometemos en las congregaciones, ¿verdad? Porque estamos como que si el pastor es perfecto, su familia es perfecta. Bueno, ni el pastor es perfecto. Claro. Tenemos que sacar al pastor de esa perfección base, donde lo hemos metido, que es perfecto, y que si hace un mínimo detalle, uy, el pastor, me voy de la iglesia por el pastor hijo, eso, y ya me largo. Entonces, eso es una base mala, errónea. Por eso es que no crecemos en las congregaciones, porque siempre está esa base errónea, ¿no? El hijo del pastor, el hijo de los líderes, el hijo de toda la congregación, porque aquí no hay ni mayor ni menor, todos somos de la fe, ¿no? Entonces, el hijo de todos nosotros también tendrá que pasar por su historia. Claro. Nos guste a los padres o no nos guste. Y se está hablando a alguien que para mí fue difícil aceptar. ¿Verdad? Sí, tuvo que ser complicado, ¿no? Complicado. O sea, que al final usted abraza la fe, además de una forma muy cercana, tanto su muy rango y muy apasionante, pero que la descendencia que le sigue, Dios obra en ese proceso, pero no de la misma forma. De la misma forma. Al final, una frase que yo recuerdo siempre, que creo que es frase de todo padre o de toda madre, es: no quiero que sufras lo que yo sufrí. Sí. Lo que yo sufrí. Pero claro, al final tenemos que pasar por ese proceso. Entonces. Pero mira, que eso dentro del mundo cristiano y dentro del mundo mundial. Sí, exacto. Todos pasan por la misma lidiación. No, pues que mi padre me decía y yo no le creía. Mi madre me decía y yo no le creía. Pero todo, hasta nosotros. Claro. Hija, no te cases con ese, porque de verdad no te cases con ese, porque mira, no es un buen muchacho. Ay, usted no lo conoce, y así. Pastora, pero ¿verdad? ¿Cómo hacen las mamás para tener la experiencia? Ojos, ¿verdad? Que dicen, claro, pero ella no sabe nada. Y después uno se da con los... Sí, es la experiencia de vida de los propios errores, porque tus errores te han enseñado al fin de cuentas. Entonces, como ellas ya pasaron por sus errores, ya tienen experiencia de vida. Claro. Eso es como el máster. Vas adquiriendo conocimiento de acuerdo vas estudiando. Entonces, al final, los padres ya tienen un estudio previo al tuyo, que ya experimentaron, ya aprendieron, y que quieren evitar a ti ese estudio. Pastora, pero en la adolescencia uno se queda en esos momentos como, ¡qué pesado! Sí, lo único que quiere es fregarme la vida. ¡Ay, no me deja salir ni siquiera con los amigos! Pero entonces, mamá, ¿y dónde me quiere tener usted? ¿En una burbuja o qué quiere que haga? ¿Que no tenga amigos? No tengo que tener amistades. No, pues todos tus amigos son malos. Tú dices que todas mis amistades son malas, pero tú no los conoces. Yo sí, tal y tal, ¿no? Entonces... En cierta forma, pastora, ¿la rebeldía de un adolescente es un impedimento para poder creer en Dios? Sí, impide, porque cuando tú no aceptas la palabra de verdad, tú estás en rebeldía. Claro. Y por lo general, lo que aquí te vamos a enseñar es la verdad, lo que te lleva a la salvación, a la vida eterna. Amén. Lo que te impulsa a tener una vida más adecuada, más correcta, a evitar terrores y golpes y conflictos. Pero cuando hay rebeldía, tú no recibes esa palabra, aun cuando está bien, tú la ves como algo mal, porque acuérdate que el espíritu de rebeldía lo que hace es rebelarse contra la verdad. Exacto. El espíritu de rebeldía nace en el cielo. Y voy a explicar eso porque van a decir, ¿cómo en el cielo? Qué interesante, ¿verdad? Nace en el cielo con Satanás. El primero que se rebeló contra Dios se llama Satanás. Cuando él allá en el cielo entra en rebeldía y hace que los ángeles se rebelen también. Claro. Entonces el espíritu de rebeldía viene del maligno y viene influenciado por las huestes de las tinieblas. Qué tremendo. Por eso es que cuando tú ves a alguien con rebelión, tú automáticamente te das cuenta que no está siendo influenciado ni por el Espíritu Santo, ni por Dios, sino por el poder satánico, por el poder de influencia. Entonces, ¿qué es lo que Satanás hace en la adolescencia? Es que él siembra la rebeldía, que se rebela contra la verdad, contra la corrección, contra lo que es adecuado. Sí, contra la norma, contra lo que es la disciplina. Entonces, ahí es donde entramos los padres a orar por esa rebeldía, a interceder por esa rebeldía. A veces combatimos la rebeldía con enojura. Y yo te digo por experiencia, porque yo he cometido tantos errores como madre, pero errores abismales, ¿verdad? De los cuales creo que hay consecuencias graves, porque cada error trae una consecuencia. Entonces ahí es donde entramos, cuando están en rebeldía ellos, entonces entramos nosotros como en más furia. Pero ahí tenemos que aprender a dejarle a Dios. Claro. Y eso lo aprendí del Señor, porque yo quería como entrar también en furia, en golpes, tal vez, en enojura, ¿verdad? Es lo que yo quería humanamente, pero tenemos que aprender a descansar en el Señor y decir, Dios, yo creo que tú quitas toda rebeldía de mi descendencia, de mi casa.
Sí, al final los conflictos no se resuelven con conflictos, porque al final estás generando una bola que se va generando más grande y más grande hasta que ya estalla. Y yo creo que al final cuando uno pierde los papeles en una discusión, es cuando se pierde todo. Exacto, y no hay una comunión con todo, Dios. Yo en mi caso he perdido muchas veces los papeles, he perdido muchas veces el control con mi hija, siendo adolescente y siendo joven también. Yo creo que a mi hija le entró como la juventud más adelante. La rebeldía más adelante. O sea, como que en la adolescencia no fue rebelde, como que se hizo más en la Pero sí o sí es un momento en el que siempre... donde perdemos los papeles. Y todos hemos pasado por ahí, que Así no nos sintamos avergonzados por declarar que hemos pasado en el momento de padre o de madre, de que hemos perdido los papeles, que hemos perdido la compostura, que hemos perdido tal vez la sabiduría que ya Dios nos ha entregado, porque todos lo hemos hecho en algún momento. Es difícil mantenerte de pie ante los conflictos que tienen que ver con la rebelión. Claro. Es difícil mantenerte con tu misma sabiduría, con tu mismo autocontrol. Ahí es donde tenemos que pedirle al Señor. Sí. Y muchas veces, mira que a veces esto va a sonar un poco brusco, pero creo que es necesario también. Muchas veces tenemos que como que apartar también al hijo de nuestro entorno. Y parece brusco, parece como conflictivo eso como que voy a comentar, como que le estamos echando, pero a veces es necesario para tú poder, para primero tú poder tomar otra vez el control de tus emociones, el control de tu pensamiento, el control de tu relación con Dios, el control de tu sabiduría, y para que él también de alguna manera experimente fuera de la protección, fuera de las cuatro paredes, fuera del círculo tal vez de confort y a la vez de conflicto que está teniendo dentro, puede experimentar, pueda ver los puntos desde otro ángulo, desde otra sabiduría, desde otro punto, pueda tener también la carencia familiar y dentro de esa carencia pueda entender que tu mejor lugar es dentro de tu casa. Entonces parece que decimos, no, pero ¿cómo es posible que una madre, que un padre saque a su hijo de casa y eso no se hace? No, es que a veces por sabiduría lo tienes que hacer. Lo tienes que soltar y es que pastora, es que yo siento como que estamos haciendo una película de mi vida, estamos como reviviendo aquellos momentos oscuros en donde yo le decía a mi mami, no, pero es que es impactante, porque yo recuerdo con respecto a lo que usted está diciendo de que en un momento yo viajé, ¿no?, a la capital en mi país, y que en ese momento era como que yo decía, wow, me hace falta los abrazos, la instrucción de mi mami me estuviera diciendo, no, por aquí no hubiera ido, y hasta aquí he tenido, digo yo, que tropezar para reconocer, digo yo, me hace falta la comidita de ella, cuando en un momento de rebeldía yo le decía, ¿va a comer, Ruby? Y yo, no quiero, hija, pero ¿no vas a comer de verdad? Como a las 2 horas, y yo tenía hambre, y como que me hacía... Pero por orgullo yo decía, no. Ya cuando ella se iba a acostar, ya ella, y todas las luces se apagaban, yo hacía que iba al baño, y en lo que iba al baño era como que a ver las pailas, y yo... Bueno, pero caemos en esos errores. Creo que es tu película, la mía y la de un montón de gente, porque al final es una situación que yo creo que hemos pasado, hemos sufrido todos en ese y lo que se nos olvida a veces a los padres, cuando ya somos padres, que tú también aliaste ahí. Y entonces ahí es donde de verdad decimos, wow, no, pero tú también. Ahora también hay cosas que tú no has hecho nunca en la vida y que tal vez tus hijos sí. Ay, y ahí es el gol. Porque uno no sabe cómo procesar, cómo gestionar esa situación, porque igual tú nunca has participado tal vez en un grupo de drogas o de alcohol o lo que sea, y tu hijo sí está metiéndose en eso. Entonces, es cómo gestionas eso, cómo le ayudas cuando tú no sabes cómo es que funciona ese mundo. Exacto. Entonces, ahí es donde vienen las figuras de ayuda dentro de la congregación. Es buscar la persona adecuada que ya pasó por ahí o que puede servir de consejero para mi hija, para mi hijo, para que le ayude. Porque a veces como padres también decimos, no, qué vergüenza, ¿cómo le voy a decir? ¿Cómo le voy a contar que mi hija o mi hijo está pasando por ahí? No, eso es algo familiar, algo personal. No, a veces es necesario sobrellevar la carga. Sí, porque si no se van a cosas peores, y cuando uno vio, ya se le salió de control, y cuando vio, era como que mejor pedir ayuda y mejor me hubiera evitado esto. Pero ya ha avanzado. Y date cuenta que recordemos que en otro podcast también hablábamos de cómo el enemigo es cada vez más sutil
y los adolescentes a través de internet, de las redes sociales, cosa que las generaciones antiguas ya van perdiendo ese control porque ya no manejan de la misma situación. Así es, no es lo mismo, son Entonces, épocas diferentes y cada vez cosas más nuevas, como el chocolate del que hablábamos. Exacto, al final, pastora, yo creo que las inseguridades de un adolescente son una puerta abierta para Satanás, para poder obrar en él, porque al final buscan refugio en aquello que no es el hogar o que no es una palabra de sabiduría, sino en una persona ajena que le puede malversar el pensamiento. Influenciar. El problema de los jóvenes es que ahora son tan influenciables, porque antes nosotros teníamos inocencia, pero esa misma inocencia nos llevaba a llegar a las personas adultas y a escuchar el consejo de ellos. Eso es. Por la misma inocencia que teníamos. Hoy en día no. Hoy en día los jóvenes, los adolescentes son influenciables. La influencia viene a través de las redes sociales, a través de los amigos, a través de las relaciones que practican, y toda esa influencia hace que se desvinculen hasta de la propia familia. Correcto. Entonces, y la manera de Satanás, la manera que Satanás puede destruir a un joven es desvinculándolo de la familia que realmente le da protección. Entonces vienen las amigas, no, pero tu casa es aquí, tu madre es allá, tu padre es allá, que mira qué religiosos, que mira que cómo les gusta ir a la iglesia, que te quieren obligar a ti a tener la religión, que te quieren obligar a ti a ir a la iglesia, que mira que eso no está bien, que eso no te están respetando, no te están valorando como hijo. Entonces toda esa influencia hace que cala en el corazón, y es donde tu hijo comete los errores que comete, o las, vamos a decir así, las grandes barbaridades que cometen, que es separarse de Dios. Entonces hay que también valorar que a veces las influencias de ellos son quienes están destruyéndolos a ellos mismos. Claro. Y ellos tienen que entender eso. ¿Qué me edifica y qué me destruye? ¿Qué me puede ser de suma y qué me está haciendo de resta? Todos aquellos amigos, amigas, personas que te están apartando de tu vínculo familiar no son buenas influencias. Porque tal vez todas ellas o todos ellos estén en la misma situación, que no tienen relación con sus padres, que no tienen comunión con su casa, no tienen respeto por su familia, y probablemente estén fuera de sus casas también. Claro. Esos son de influencia negativa. Entonces hay que explicarle a los hijos desde temprano que a veces cometemos ese error de no explicarles de qué puede sumarte, qué puede restarte, quiénes son de influencia buena, cuáles son los puntos para entender quién está siendo de influencia negativa. Hay que darles como pautas, herramientas. Sí, yo creo que un seguimiento más personal, porque al final yo escucho mis padres, mi adolescencia, que fue nefasta, siempre escuchaba la misma frase recurrente: es que estás bajo mi techo, tienes que hacer lo que yo te diga. Entonces, claro, al final, la parte dictatorial, un adolescente no la asume ni la entiende, porque no se explica, como bien ha dicho usted, no puede avanzar en su proceso si no entiende por qué tiene que avanzar en su proceso. Hay que darle las herramientas. Y es verdad que como padres somos dictatoriales. Y ese dicho lo decimos todos los padres, ¿verdad? Todos. Mi casa, mis reglas. Mi casa, yo la primera, ¿eh? Mi casa, mis reglas y mis normas. O sea, fuera de allí, fuera. Se acabó. Entonces, y es verdad que tal vez en la adolescencia les imponemos eso. Claro. Yo no digo que un joven adulto ya tú le pongas reglas, porque ese joven adulto lo tiene que entender. Tiene que tener vamos a decir así, las reglas asumidas porque ya está en una edad adulta, ¿verdad? Es un joven adulto. Ya pasó la etapa. Ya pasó la etapa donde tiene que ser responsable con las normas que hay en casa. Pero al adolescente, esa edad de 12, 13, 14 años, que tú le hables de esa forma de norma es imposición. Y por naturaleza, todo lo que sea imposición para nosotros la rechazamos. Es la naturaleza humana. Todo lo que sea por imposición, hasta el evangelio. Si tú les impones el evangelio, lo van a rechazar. Es naturaleza. Entonces, sí que es verdad que estamos hablando de etapas diferentes. Por lo menos hay jóvenes que ya son adultos, que no pueden incumplir sus normas porque es parte de la responsabilidad que ellos tienen que demostrar que ya tienen. Así es. Yo un día hablé con una persona y dijo, no, porque su forma de pensar es diferente a la tuya y todo es permitido porque la forma de pensar. Entonces le dije, un momento, si esto fuese así, yo pienso que ese florero que tú tienes ahí, yo me lo puedo llevar porque mi forma de pensar, yo pienso que me lo puedo llevar y puedo atender que esa es mi forma de pensar y tú la tienes que respetar. Pero la ley me dice a mí que si yo me llevo ese florero, yo estoy haciendo un hurto de ese florero. Exacto. Entonces la ley me condena por ese hurto. Entonces no es que la forma de pensar tiene que respetarse, no, porque la forma de pensar muchas veces incurre en el delito, o incurre en el fallo, o incurre en tu propia perdición. Por lo tanto, tiene que haber unas normas, ¿verdad?, que regulen
que no tienes esa libertad de hacer todo lo que te apetece, sino que tienes que limitarte tú mismo por respetarte a ti mismo, Con tus reglas personales y tus reglas que te han enseñado también. Entonces, no es que todo vale, Sí, porque no, es queremos, todo permitido. vivimos en un mundo donde todo vale, todo es Liberal. lícito, todo es permitido, tú tienes que respetar como él piense, como ella piense. No, yo respeto sus pensamientos, pero tengo que decirle que esto no está bien. Eso Así es, es. hacerle saber. Hacerle saber que eso no está bien, Exacto. que no estoy de acuerdo porque eso no está bien, o se están irrespetando las normas que tiene que aprender a respetar Así es. Eso es. por responsabilidad propia que tiene que tener, porque hay que hacer a los jóvenes responsables Sí. de los De las actos cosas. y Por de los hechos supuesto. que hacen. Exacto. Pastora, pero ¿qué hacer como padres cuando sentimos que aquello ya se nos está saliendo de control? Por ejemplo, yo tengo un niño, ¿no?, que apenas está en esa etapa que no quiero que llegue a la adolescencia. Pero ¿qué hacer cuando Es ya aquello se inevitable. te sale de control y uno dice, ya no sé, no puedo? Orar, es lo que digo, a veces es necesario la separación, pero estamos hablando de jóvenes, Así de es. un niño, ¿verdad? Un niño no tienes que tener... Pero preparándonos para cuando para llegue que esa cuando etapa. llegue, exacto. Ahora en la niñez tú le tienes que ir preparando con las pautas, con los detalles para cuando él llegue a esa etapa. Pero cuando hablamos de jóvenes De ya adolescencia. adultos, a veces es necesario lo que yo enseñaba, que separar. Es decir, Claro. mira, me duele en el alma tener que alejarme de ti, tener que separarme de ti, me va a doler en lo más profundo de mi ser, porque ninguna madre quiere vivir lejos de su descendencia. Pero te Obvio. suelto. La naturaleza madre es estar con el pollito arroparlo, ahí, claro. pero a veces es necesario soltar también, porque cuando nosotras ya nos frustramos, porque recordemos que somos también humanos, las madres Sí. y los padres, cuando ahí hay esa carga sobrellevada, esa frustración sobrellevada, ese peso sobrellevado, no vas a actuar con la sabiduría correcta. No. Claro. Entonces tienes que soltar, apartar de ti, dar un tiempo, ¿verdad?, de separación. Piensa y actúa. Exacto, para recuperarte primero tú, Sí. recuperar tus emociones, recuperar esa frustración, recuperarte de todo eso que has sobrellevado como peso, descansar en Dios, entregarle la situación a Dios, confiar en que Dios va a cuidar de ese hijo, de esa Correcto. hija, Descansar en Dios. descansar totalmente en que Él está protegiéndolo, está guardándolo, que aunque tú no lo estés vigilando, no lo estés controlando, no le estés enseñando, Él sí lo está haciendo, porque tú te agarras de la palabra donde dice, tú y tu casa servirán a Serviremos Jehová. a Jehová. Entonces tu descendencia está bajo sus manos. Tú entonces te apoderas de ahí, alcanzas la paz en Dios en ese sentido. Qué bonito. Y descansas bonito, y dices, sí. no es problema mío ya, Señor, aunque parece que fuese problema mío porque soy yo Porque la sigue madre o yo siendo soy la el madre o el padre, pero ya pero- es problema tuyo. Yo te Así lo es. entrego y Eso es, descanso en eso ti, es. sabiendo que en algún momento Tú harás. tú harás la obra definitiva donde va a tener ese encuentro como lo tuvo Pablo con el Señor siendo Saulo de Tarso, Sí. ese encuentro que tuvo Moisés, ese encuentro que estuvo Abraham, Isaac, todos se tuvieron que encontrar con el Creador en algún claro. momento. Sí, porque hacemos ya hincapié en aquello de que al final yo como madre sí tengo una relación con Dios, pero Señor, lo suelto y va a llegar el momento en que Él tenga esa relación contigo. Exacto. Y ahí, teniendo esa relación con Dios, es cuando él va a entender o ella va a entender Porque qué yo era lo pienso que así, tú así le es. querías enseñar, Así por qué es, tú así piensas de esa forma, qué era lo que le querías infundir, la esperanza, la fe y todo lo que le querías Correcto. entregar, que tal vez en su momento lo rechazó porque lo No vio lo mal entendió. o porque le dijeron que eso estaba mal o lo que sea, no lo Eso es, entendió. eso es. Cuando venga a los pies de Cristo, es cuando entiende. Saulo de Tarso fue un perseguidor de la iglesia porque no porque Saulo era un asesino y que quería ser cruel. Saulo de Tarso perseguía a la iglesia porque defendía la fe en Dios, Así es. defendía la ley. La ley. Y él era tan amante de Dios que para él todo aquello era herejía. Iba contra la ley, entonces él se levanta contra el pueblo cristiano o el pueblo de Cristo pensando que estaba en lo correcto, hasta que él no tiene un encuentro con Jesús, es que él no se da cuenta que estaba en De lo, que está lo haciendo incorrecto, en la parte Y equivocada. exacto, que está equivocado, que está yendo contra realmente quien es Dios en la esencia de Dios. Entonces ahí se da cuenta. Así sucede con nuestros hijos. Así es. Cuando ellos tienen un encuentro con Dios es cuando ellos dicen, no, espérate. Es que mejor ejemplo no pudo Claro. dar, porque Saulo estaba equivocado, pero cuando vio la luz del Señor fue que realmente se dio Comenzó cuenta a que estaba ver, mal. comenzó a Y ver. así Claro. es en la adolescencia, ¿no? En la juventud, Sí. que hasta que tú no te alumbra la luz de Cristo, tú no puedes ver. No Eso puedes. Por más que quieras. Sobre todo no Sí. confundir, yo creo, pastora, la parte en la de dejar sueltos a ignorar.
Sí. Porque pasa también. O sea, hay momentos en los que ya el adolescente se pone tan sumamente tenso o tan intenso, mejor dicho, que ya el padre o la madre es como, haz lo que quieras, Sí. déjame en paz. Y eso Se dan por vencidos en ese Exacto, sentido. obramos mal porque al final no estamos tirando de quien nos da la fuerza, sino simplemente le dejamos a su suerte. Sí, Tampoco por eso es que así. estamos haciendo como hincapié entre la adolescencia y la Exacto, juventud, que así son es. dos Exacto. formas de trabajar diferentes. Un Diferente. adolescente no le puedes dejar por ahí. Que se Claro. vaya de Sí. casa y que No, no pasa nada de que no vengas a dormir hoy, pero ya un joven es Sí, diferente. no, un adolescente Claro. no, porque es donde está mamando todo el conocimiento que Eso ya es, en la vida eso adulta va a es. tener. Entonces, Así es. él está mamando, está absorbiendo todo, entonces tienes que tenerlo como más controlado en ese sentido. Claro. De qué es lo que absorbe, qué es lo que está comiendo, qué es lo que está viviendo, cuáles son sus etapas, qué etapa está pasando. Sí. Todo eso hay que controlar de manera que él no sepa que está siendo controlado. Eso es, Porque hay que porque tener... hay adolescentes que como que se ensimisman y es como que no, me monto mi cúpula, mis normas, Su que nadie película. me toque, porque todo lo que entra de fuera es para atacarme, entonces se sienten atacados porque hay un sobrecontrol Sí. en ese punto. E incluso ellos llegan a sentir que el enemigo de ellos es el propio padre. Sí, por eso. O la propia madre. No, Sí. es que no, me odias o Yo te creo odio. que yo he ¿verdad? hecho No me sentir eso a mis entiende, padres también. Sí, no me sí. entiende. Sí, O sí, sea, sí, es sí, que sí. realmente Cuando creemos. somos los primeros amigos encima. Es que Exacto. los que más queremos el bien para nuestros hijos somos los padres. Exactamente. Así es. Somos los primeros amigos. También hay una parte importante, es el refugio en el desconocido, pero ya en el desconocido tomado como familia. O sea, es decir, Sí. aquella persona que te dice, tus padres no te entienden, yo sí. Sí. Y al final nos creemos tanto esa palabra, porque a mí me ha Le pasado, infundimos dentro. que empezamos a pensar que todo lo que ocurre de puertas para dentro de casa es lo equivocado. Sí. Así es. Y ahí es cuando nos damos de cabeza contra una, no, contra 100 piedras, hasta que empezamos a entender que quien nos va a proteger está dentro de casa y no fuera. No fuera, exacto. Es que es lo que hablábamos antes, las amistades. Sí. Las amistades. Muy delicado Hay ese un tema. dicho que dice, no, es que el que se pierde solo, no porque en quien anda. Eso es mentira. Las amistades de alguna manera en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, en nuestra vida adulta incluso, nos influyen. Claro. Nos influyen a cometer errores, a cometer pecados. Incluso yo en la iglesia, a la gente adulta, estamos hablando de adultos, les doy siempre un consejo: cuidado con quien usted anda. Así Claro. es. Cuidado con quien usted se relaciona. Cuidado con quien usted comparte. ¿Por qué? Porque toda la influencia que esa persona puede hacer dentro de nosotros nos puede alejar o nos puede acercar. Exacto. Entonces, cuidado con quien... Siempre les he dado ese consejo, que sean sabios. Es que de hecho impacta en todo. Mira, las amistades impactan en cómo tú te vistes, porque tú vas a ver, y si tú te pones a analizar en cierto grupo de jóvenes o adolescentes y tú los miras, se peinan igual, Las modas. caminan exactamente Sí. los mismos zapatos. Ya muchas veces lo que tú haces es probar cosas porque te acepten y porque te sientas identificado y porque sentís que aquello te llama la atención y que te hace sentir bien. Claro. Y que sentís de cierta forma descanso, porque en tu casa tal vez solo escuchas regaños, gritos, que creemos, como ya decíamos, no, que tus padres son tu peor enemigo, pero realmente es que nos quieren formar. Y mira, tanto es así que, como decías tú, a veces tienen un grupo de 3 amigas, de 4 amigas, y todas se visten igual. Sí. Correcto. Y tú estás viendo la influencia en tus hijos. Exacto. Entonces, todo eso ve ahí en la parte psíquica, psicológica. Tú ya te das cuenta que tu hijo o tu hija de alguna manera está siendo influenciado. Solo que él no se está dando cuenta. Claro, Así es. está dejándose llevar Se por está esa dejando corriente. por la corriente, porque cree que la corriente esa es la buena y la Exacto. Entonces, habían algunas preguntas que tú tenías ya preparadas para mí. Sí, tengo una, pastora, en el punto de, por ejemplo, ¿existen consecuencias drásticas cuando un joven no sigue el camino de Dios? O sea, desde la juventud Todo tiene consecuencias en nuestra vida. Desde la juventud hasta la muerte. hasta la muerte. Todo tiene consecuencias. Hay una ley que es bíblica. Es la ley de la siembra y la cosecha. Amén. Esa ley es irrevocable, esa ley permanece todo. y es para toda la humanidad. Entonces el hijo tiene que entender que lo que siembra, eso cosechará.
Correcto. Y nosotros tenemos que explicarles esa ley. Correcto. Y todo tiene consecuencias. Si obras bien, tendrá consecuencias buenas. Si obras mal, tendrá a consecuencias largo o corto malas. plazo. A largo o a corto plazo. Pero es que es la ley de la siembra y la cosecha. Lo enseña la Escritura. Correcto. No es algo que nos inventamos los pastores, que decimos Sí, que los es un pastores. cuento, que Es es algo que enseña la Biblia. Correcto, Entonces, correcto. de esa ley no nos vamos a escapar ninguno, ni siquiera los adolescentes. Así Y podría es. entrar esto, ¿no?, en cuanto a, como consecuencia, a una maldición generacional, pastora. Es que las maldiciones generacionales vienen de generaciones. Tal vez nuestros adolescentes solo estén viviendo parte de nuestra propia maldición, Así es. que no hemos podido quebrantar, porque Así las es. maldiciones generacionales vienen de no haber sido quebrantadas en el pasado. Ok. Entonces también tenemos que como que descubrir qué parte es, ¿verdad? Claro. Porque a veces, tú imagínate, tú no sabes con quién tú te casas a veces. Y tal vez con ese matrimonio tú hiciste un vínculo familiar. Pero las maldiciones generacionales vienen igual por parte del padre o por parte tuya. Claro. Entonces siempre yo siempre digo, cuando la mujer pare, quebrante toda maldición. Así es. Pero a veces nosotros parimos y todavía tenemos las maldiciones dentro de nosotros, porque ni nosotras mismas hemos podido quebrantar. Es verdad. Claro, Y ahí vienen es donde de atrás. eso es bíblico Sigue, también. sigue, claro. Y Es sigue. que entre lo mismo de lo de la siembra y de lo de la cosecha. Exacto. Entonces siempre hay que descubrir qué es algo que estamos sembrando mal, qué es maldición generacional, cómo podemos abrogar las maldiciones generacionales, por lo menos hijos que nacen de padres que han sido alcohólicos. Eso era lo que Y estaba de repente pensando. en la adolescencia comienzan también a tomar. Con el alcohólico. Hijos de padres que han sido parranderos. Así Y es. de repente en la adolescencia o en la juventud comienzan a ser A salir, parranderos. Porque empiezan tienen a- muchas mujeres. Exacto. Hijos de padres que han sido mujeriegos. Así Y es. de Eso repente es. ellos también se convierten en mujeriegos, Así es. alcohólicos, drogadictos. Y dicen, Todo. no, pero la madre nunca ha sido alcohólica ni drogadicta y ha sido una mujer fiel. No, pero es que aquella que área viene. arrastra, eso Arrastra. es. Entonces Eso no es. podemos olvidar que él tiene su padre o ella tiene su madre y su padre y cualquiera de ellos puede haber esa Así maldición. es. Claro. Entonces, y a veces es frustrante cuando tú no haces nada de eso y tu hijo salió así. Y Dice, sale, ¿por qué? sí, claro. Sí, no he seguido ninguna Claro. pauta que dé indicio a esto. Exacto, ¿Y o no por le he dado qué? yo el ejemplo Exacto. para que él se comporte así y comenzamos a decir, no, en mí no ha visto eso y yo necesito, Eso pero es. hay una maldición generacional. de atrás. Arraigada ya. Arraigada, hay que quebrantarlas. Correcto. Y ese ya es un trabajo de padres, Claro. porque el niño cuando es niño o adolescente no se da cuenta de Sí, que es una no maldición. sabe por qué está obrando de esa forma cuando Exacto. tiene una maldición. Una maldición. generacional. Claro. Y a veces, y yo lo he experimentado, parece que tienen como la misma secuencia, ¿verdad? De lo Y los mismos de errores. hecho, sí, sí. Y los mismos hechos. Y van como en la misma dirección, la misma secuencia, los mismos hechos. No se dan cuenta que están actuando igual. Están Claro. haciendo lo Porque mismo. no se dan cuenta. Yo creo que cuando hay maldiciones generacionales, como que no son conscientes de que las acciones son las mismas. Es el Exacto, mismo sí. episodio. El mismo Sí, 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 episodio, exacto, las mismas acciones. Y tú sí te das cuenta y dices, no, pues es igual. Yo es en- igual, lleva la misma línea, la misma Exacto, raíz. sí. Y ahí es donde tienes que quebrantar. En mi historia, así en España se dice mucho la misma historia. Sí, O sea, se repite. Se repite otra vez Sí. y otra y es como, ¿por qué? Y al final, Sí. porque no entendemos que es una maldición generacional. Son maldiciones generacionales Entonces, a veces. hay que obrar en consecuencia. Pastora, pero también hay personas que no saben de esto, de maldiciones generacionales. ¿Usted podría explicarles un Yo creo poquito? que la maldición generacional tiene que ser un podcast destinado Exclusivo de exclusivo esto, para ¿verdad? eso, porque es que Exacto. hay tanto por hablar de maldición. ¿Verdad? Es Muchísimo. bíblico. Hay muchísimo, y es que tendríamos que explicar desde dónde nacen las maldiciones generacionales, por qué se establecen las maldiciones generacionales, en quién radica la maldición, ¿Cómo romper? ¿Cómo identificar? Sí, 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 claro. Yo creo que es un tema bastante extenso, ¿verdad, pastora? Exacto, y Como viene para- desde Caín, para que ustedes sepan. Wow, Viene desde la prácticamente maldición caínica. desde los orígenes Exacto, del hombre. desde los orígenes. Entonces, todo eso tendríamos que hacer un podcast para explicarle a la gente de dónde nacen las maldiciones generacionales, de dónde vienen por qué son las maldiciones generacionales, que son consecuencia de los pecados. Eso es. Consecuencias. Son Ahí está. consecuencias. En palabras simples, pastora, podemos decir eso. Un concepto son las consecuencias de los Del pecado. del pecado. Eso es. Exacto. Muy bien. Y a veces el pecado de nuestros abuelos nos arrastra a nosotros y arrastra a nuestra generación. Entonces, Claro, sí, es son un consecuencias. ciclo, claro. Pero ya dejaríamos eso para un Así podcast es, aparte. Perfecto. Bueno, Y ya para concluir un poco concluir. este podcast, pastora, ¿cómo podríamos infundir a los adolescentes para que tengan esa noción básica de creer en Dios o acercarse más a la religión cristiana? Mira, algo que yo no lo hice y yo me arrepiento mucho de no haber hecho eso con mi hija en la adolescencia. Me arrepiento mucho, de verdad se los digo, porque también uno tiene que reconocer sus Sus errores. errores, por supuesto. ¿Sabes qué no hice yo? Fue sentarme con ella a hacer devocionales Wow. matutinos.
Qué bueno. Creo que yo tendría que haber hecho con mi hija desde pequeña devocionales matutinos, porque tal vez el adolescente rechaza la iglesia por lo que a veces encierra la iglesia, la crítica y todo eso. Ellos no lo entienden, no entienden que la gente los vea mal, no entienden que la gente los critique, no entienden. Pero tal vez si tú los trabajas desde niños en devocionales, les hablas de la palabra, les enseñas, les infundes palabra, les explicas las historias bíblicas, no desde el cuento de la religiosidad, sino desde el cuento de la relación. Eso es. Y creo que todo padre, y ese es un consejo por mis propios errores, yo creo que a mí me hizo falta mucho eso, porque aunque la llevaba siempre al culto, estábamos en las iglesias, estábamos todos, me hizo falta esos matutinos, esos devocionales, me hizo falta esa explicación directa de la Biblia, esa lectura bíblica en casa. Entonces creo que una de las fuentes que podemos comenzar a tomar desde ya a los que nos escuchan es: háblale de la Biblia en casa. Explícale por qué tú piensas de esa forma. Correcto. ¿Dónde viene la fuente de tu pensamiento? Así es. ¿Por qué tú amas a Dios? ¿Por qué? Porque la Biblia te enseña muchas cosas para amar a Dios. Todo eso le puede ayudar a los niños. A veces lo hacemos, mira, a veces lo hacemos porque tenemos mucho trabajo, a veces lo hacemos porque estamos muy involucrados en las cosas que hacemos, en las actividades, a veces lo hacemos porque somos perezosos para leer la Biblia, porque somos perezosos para enseñar en casa. O incluso porque nosotros mismos no tenemos ni siquiera una relación con Dios. Exacto. Y por eso no le vamos No a podemos poder infundir. Y también a veces sucede que dentro de toda tu familia tú eres el primer cristiano, nunca Es verdad. nadie hizo contigo eso, No sabes cómo entonces hacerlo. ¿cómo lo hago? Claro, es Hay un poco- muchas cosas que factores. fallan, muchos factores que fallan en la relación de Correcto. madre e hija, de hijos y padres. Hay muchos factores, Así pero es. creo que ese puede ser uno de los buenos tips para cambiar la historia de tu hijo, en el sentido de que más adelante tenga las herramientas para enfrentar el mundo. Qué bueno. Al final yo creo que esto es algo muy, muy, muy ventajoso, y es que lo que para usted fue un fallo, para alguna mamá al otro lado de la pantalla, Va a ser incluso una para virtud. mí, va a ser algo que Exacto. Sí. en qué Exacto. pensar y decir, es algo en lo que yo Sí, y quiero es una herramienta, creo que es muy implementar. buena y muy completa, Así porque al es. final la enseñanza siempre, desde niños, siempre vamos a la escuela, siempre aprendemos lo básico. Y algo importante para los que ya tienen adolescentes que no Ajá. quieren venir a la iglesia. Sí, Porque sí. hay adolescentes que dicen, no voy. Y Se tú, si les cierran. obligas, va a ser peor. Entonces, para esa gente que tiene adolescentes, importante que en la casa hagan el trabajo Devocionales. devocional. Qué Sí, porque muchas veces se le quiere dejar Al toda culto y a la la iglesia. batuta al líder de jóvenes, A la directamente iglesia, al pastor, que el al pastor pastor, a la interceda, le pastora. saque todo. Pero no, Sí. no, es un error grave, Sí, pero todo El- inicia en la sí, familia. Puede ser, vale, no te voy a obligar que vayas al culto, pero te voy a pedir que estés en nuestros devocionales Así es. diarios. Exacto, eso Que es. nos escuches. Eso es. Te voy a pedir que aprendas un poquito como estamos aprendiendo nosotros. Así es. Entonces, infundirle, venga, vamos a aprender juntos, Con en sabiduría, familia, Pastora, ¿verdad? No te voy a obligar a que vayas, pero por favor acompáñame a los devocionales. Eso es algo muy Sí, sabio. Yo creo que que me al hubiese final- gustado a mí hacerlo. Ya. en aquel Eso momento. es, la enseñanza desde casa yo creo que es la más valiosa, porque es de donde Sí. se origina el mayor Sí. contacto con Sí. el adolescente o el Y no le joven. podemos dar el peso de la adolescencia al pastor, porque el pastor no convive las 24 Así horas es. con No él. le Exacto, conoce o no exacto, sabe dónde exacto. están directamente todos los fallos. Sí. Qué Bueno, bueno. si tú quieres alguna petición, si tú tienes alguna petición, si tú quieres algún consejo porque se te está saliendo del control este proceso de la pubertad o este proceso de lo que es la adolescencia de tu hijo, aquí tienes una voz que es nuestra pastora que sabrá aconsejarte. Déjanos ahí en algún comentario si necesitas oración por algo y estaremos pendientes. Correcto. Bendiciones. Como siempre, algún tema que les interese, denle like, escriban, suscríbanse a todo, podcast, YouTube, TikTok, Facebook. Estamos en todo lo que podemos, abarcando todas las redes sociales para darle siempre consejo a nuestra pastora. Así es, estamos como CME en las redes sociales De Luis. y luego estamos como pastora de De Luis Luis Díaz, Díaz. que Exacto. también tenemos ahí las redes sociales. Estamos tratando de llevar el evangelio a todas las A partes todas del las mundo. almas. Así Bueno. es. Bendiciones. Bendiciones. Ven y únete a la civilización del amor. En el centro misionero, junto al Señor.